Bueno, gente, bienvenidos al 10º capítulo, al 1 y un 0, al número 10, bienvenidos. Espero que hayáis disfrutado. Bueno, gente, bienvenidos al 10º capítulo, al 1 y un 0, al número 10, bienvenidos. Espero que hayáis disfrutado. Pues la mar, me he oído doble por el otro lado y me ha acojonado. Francamente, yo no me oigo mi voz igual a la que luego cuando los vídeos, ¿eh? Eso sí, suena más estrés. A ver, bueno, gente, una cosita antes de todo. He estado haciendo pruebas, sobre todo por lo de la espada de Sebas, que esa misión no puedo acabarla, debido a que la misión del acuario, no sé si os acordaréis del trabajo ese que era de dar trabajo a los de Scali, por el tema de si necesitan aguadores y palos de la mierda. Pues le di el trabajo de... porque tengo una antorcha. Les di el trabajo del agua a los indicados, pero Pico no le pedí una recompensa, simplemente le di el trabajo y no le pedí una recompensa, y por eso no me puede dar el último fragmento que me haría falta. Así que a la mierda la misión. Bueno, debe tener que pillar comida, ¿eh? Good health to you, Henry. Y es eso, esa misión, lo siento mucho, pero no voy a poder hacerla. A ver, hablemos de negocios. De 70 pavos, me siento pobre, Dame una camiseta. ¿Pato o pollo? ¿Pato o pollo? Difícil decisión. Un segundo, gente. Hay que ver si pongo este en el móvil. A ver, aquí. Y a ver si cuando dicen algo del DLC este del Kingdom. Porque supuestamente lo iban a sacar a finales de este mes, o al menos eso tengo yo entendido, que a lo mejor entendí otra cosa, no te digo que no. Tiene buena calidad, Venga. Poco paso, uy. Vamos a meter un pelín, solo un pelín. I'd like to discuss the... Well, Are we agreed? you're a right pinch purse. Vaya por Dios. See now? I knew we'd come to an agreement. Ya sé, y listo. Oye, pues estoy oyendo unos daditos. Hace mucho que no nos echamos unos dados. Y como... A ver, ¿qué misiones tengo? Espíritu inquieto, que creo que está aquí. Esta que aquí también. Y tal. Pero vamos, la espada de la reina Saba no puedo completarla. Es más, fui a hacer pruebas para ver si podía conseguir los cachos y tal. Y no puedo, porque el último, digamos el número 5, no podría conseguirlo. He conseguido, digamos, los fáciles. El de que uno es de se lo compro y el otro creo que le metí un guantazo. Y se lo pillé. Pues nada, estas dos misiones. Y listo. Y luego continuaremos un poco con la principal, que me apetece. Venga, echamos unos deditos, que hace mucho que no he hecho unos. I'm honored that Es esa como la vuestra. I feel lucky. Oh. 80 esto que me puedo ganar, buen dinero. Ahora tendré la más suerte, a ver. La desgracia no sé, masoca no. May the best man win. A ver, veo un uno mío. Ah, no, mira, ole, Ya 1000 pavos, ya está, yo ya puntúo, Uy, ahí veo mucho uno, no, son 3. Podría tirar de varios 3 y tal. Now you. Ya puntúa, es que solo con un dedo yo no me la juego ni de coña. A ver, porque no me acuerdo muy bien para qué significaba nada. Voy a coger el 5 y quiero el resto. Porque es que los dados estos impares me traen más suerte que otra cosa. Venga, la juego otra. 3 5, no me lo creo, ¿en serio? Seis, uf. Yo estoy por puntuar que no la juego. Yo creo que la jugada perfecta tiene que ser de que desde el principio te han tocado unos y ya la hayas ganado.
A ver, tenemos varios treses. Pues solo son 300. Here, enjoy it. Pero los treses. God be with you. A meal to go with the ale, please. Uy, qué buena pérdida esta, Ah, no. Mira, me ha tocado una buena. Porque recordad que cada dado están, digamos, algunos están un poco tocados. Por ejemplo, estos dos hacen que tengas más probabilidades de que te toque impares. Eso no es móvil. A ver, ahora no. No sé si estaréis oyendo eso. Vale, ¿qué he estado haciendo? La juego. Porque me han salido todos y no me lo creo. Venga, otra vez. Yo creo que esta vez es la más larga que he debido hacer. Veo 3 treses mínimo. Y apuntó. Y ya ganó. How in the name of all that's holy? Ostras, por normalmente yo de esto no sé lo tengo. Vale, vamos a ver. Vamos a comernos la comida. El traguito bueno de vino. Que sube bastante saciedad, Pues nada, vamos a hacer los estos. Caballo. Pues por tonto 80 pavos que me acabo de sacar así del bote. ¿Vale? Bueno, he recuperado lo que tenía para el almuerzo, lo que me gasté en el almuerzo. Y a vosotros os tengo que buscar curro, pero es que no he encontrado ningún sitio que busquen carpinteros. Eso sí, a mí en este juego, yo no sé por cómo soy, me hubiera gustado poder pescar. Ah, mira, aquí está el herrero, vamos a preguntarle. Oye, jefe, ¿tú tienes algún truco o algo? Rueda de afilar. God save you, Henry. ¿Qué tal? I hope I can be. Dice el herrero que soy el mejor herrero. Este tiene un fragmento. I'm looking for pieces of a sword that appeal. I would, of course. Well, It's a load of tripe. Only a fool would have given that trick. but if he lied about that sort of stuff, Don't be so good. Ah, pero este lo tiene. they say you're the best blacksmith in the whole region. That metal you've tempered never breaks. Ah, nothing but old wives' tales. Of course, some of my pieces have broken, but only ever here at the smithy. No one's ever returned anything for you to rework, though, have they? Not that I recall, but I can't remember everything. Pero no recuerdo todo. No entiendo todo, que antes mi padre también era herrero. Ah, me la juego. I understand. I remember. Father always heated up the iron until it was bright red, just starting to turn bright yellow. The furnace hummed gently and glowed, and then the water hissed. There was sweat on our foreheads too. Fine words and no mistake. I do it a little differently. I heat until the metal is 2-3 shades short of bright yellow. I ease up on the bellows, and after a Lord's Prayer and a Hail Ah, que tienes un Mary, ritmo. off it goes into the water. It's strange to think that I'll never help him out with it again. Our forge will stay burned out forever, unless I go back to the trade myself. It would be a shame not to, lad. Working iron is a worthwhile thing. Godly. It makes life easier for folk. And, let's be honest, Pues a mí en el it'll make medievo a no me habría decent importado living aprender a ser doing it. herrero, Eso es algo de que pensar. Thank you. Maybe you'll have the good fortune to return to your... Acerca de hacer... Ah, por cierto, volvemos a las negocios. ¿Tienes algo así...? Hombre, de herrero sí, pero a mí me gustaría los grandes. Espadón del ladrón. Ah, mira, este vende herraduras. Herradura de noble. Así le pongo luego el caballo. Y así algo cutrecillo te puedo vender. No, pero puedo... ¿Cómo se dice en estos casos? Mira, la quieres para ti. Ah, por cierto, está subiendo un poco la alquimia.
Sobre todo haciendo Snap Redentor, pociones, así todo el rato. Snap Redentor, Snap Redentor. Creo que hice uno de Lázaro, porque tenía justamente los ingredientes y mira, ala. Vamos a regatear. Let's have a word about... Well, Since it's you. that's not... Venga, 350. See now. Me ahorro 50 pavos. ¿Y esto yo cómo se lo pongo al caballo de los cojones? Estará aquí, me imagino, armaduras, herraduras, ¿no? ¿Armaduras? Sí, mira. Mover al caballo. ¿Esto cómo se lo pongo yo al caballo? Uf, tengo mucho que vender, ¿eh? Pues podría aprovechar y si se lo vendo algo a este. Trae esta y esta que son las baratas. Y vale, ¿cómo te pongo...? Y tiene caricias y de todo aquí, que no me acuerdo yo ni de vender. Ni de utilizar ni de vender. ¿Dónde están aquí los...? Ah, en arriba, vale. ¿Y esto? ¿O sí? ¿Esto qué hace? El tiempo noble no es eso, pero estos zapatos están diseñados para acelerar el trote del caballo. ¡Hostia! Tengo la esta rota y todo. Uf, pues me parece que me voy a tener que gastar pasta en caballo, ¿eh? Voy a ir a algún sitio para que lo reparen. And when you quench, there's nothing... Well, that depends. I heat it up again after that, but not so it starts to glow. I just hold it like this at the edge. You quench twice. Yes, although there's less quenching needed. And how does that help? I don't rightly know. I found out about it by chance. I got caught short, needed to piss so bad, I left the rod resting by the furnace by mistake. Vamos, un segundo templado. I'd like to ask you... And I'd say, Let's stop talking about... A ver, ahora mismo vamos de negocio. take care now. Que te acabo de soltar pasta y yo tengo por aquí cositas que no quiero. Hostia, o sea, tengo el equipo del caballo roto. Can we do madre something? mía. Pues sí, si es solo de lujo, a ver si saco algo de pasta. Since it's you... You won't. Aye, that. Hala, ya recuperé lo que me gasté las herraduras. Vale, vamos a hacer lo de las florecitas. Me pregunto si Henry lo podríamos hacer otra vez de herrero, ¿te imaginas? O sea, en el pasta alquilamos el negocio y nos dedicamos, después de acabar nuestras aventuras, a ser un herrero corriente. Uf, espérate, que igual Henry haciendo medio veces. Y porque tenía... Ah, aquí teníamos que venir con las flores. Has descubierto iglesia. Aquí yo que venía. ¿Vais a hacer cagar aquí, en serio? Aquí no hay nada, ¿no? No. Otra misión donde cabeza. Venga, me he perdido. Recoge flores de la tumba del fallecido. ¿Qué flores? ¿Y una pala? ¿Flores? ¿Qué flores ni niño muerto? Porque ya hay un diente de león. ¿No será hasta la tumba? ¿Habrá que mirar si hay otra? Voy a pagar yo por indulgente. No. Esto. Oh.
no me ha quedado claro. Aquí. Recoger flores de la tumba del feliz. ¿Qué flor ni que haya muerto? Aquí no hay nada. Es más, aquí no hay ni muerto. ¿Y tumba? La pala dudo que lo quiera, ¿no? Viendo como golpecitos. Si luego en el cura, yo qué sé, o... No me deja hablar. ¿Y tú? Padre Fabián. Saltas perfectamente la mesa a la primera y ahora no. Claro que lo pienso, es verdad. O sea, es una armadura pesada y que puedo saltar ese pedazo de salto con la armadura, joder. ¿Era esto? Ah, que es esta la tumba, que no era esa. Ah, yo haciendo el parguela. Ah, aparcado, ¿no? Que no. No, pues mira, tengo las dos misiones aquí perfectamente. A la 2 por 1. Ataque de camino. Paso. El felicido inquietante. Para mí que ese no está muerto y lo que está haciendo es vaciar a la mujer. ¿Te imaginas? I'm back with the incense. Can we begin? Good. Let's go to the cross in the bed. Uy, esto huele chungo, que ya bastante tuve con el aquelarre. Otra día más. Well, what are you waiting for? I feel a bit out of my depth. This is my first time. Now you tell me. Well, get started. You've got the flowers, so it has to work. Well, here goes. Lengua Lo que eso será en latín, ¿no? Lengua vernacula. ¿Vernacula eso qué es? I command you to leave, impure satanic spirit. What do you mean by that nonsense? Alois was an upstanding Christian. I'm working here, don't interrupt. In nominate parties et filiis et spirits, etc. Me encanta ese etcétera. In the name of Jesus Christ, leave and never return. In the name of the Holy Spirit, may you find peace in the kingdom of God in the highest. Quemar las hierbas. ¿Y dónde quemo las hierbas yo? Ya no, ya está, se acabó la charrada, ¿no? Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, and may eternal light guide his way. Amen. Amen. Ahí está, ya me por acá.
Thank you. Please God I can finally take care. Ahora me da hipo, me cago en... ¿Me puedes abrir la puerta? Gracias. Me siento ahí encerrado. Ahora me da hipo, me cago en... Aquí, chico. Yeah. How are you, Henry? Yeah. Asustado, ese imitar a carretera y todo siniestro. A ver, herrero, lo que haces cantar, God be lo with más you. normal del mundo. Master Blacksmith, I think I know how the tempering gets done in Sasat. And what have you found out? Don't keep me on tenterhooks. He heats it up to red, 3 steps away from yellow, and then stops heating, says the Lord's Prayer, and quenches. I'll be damned. That's pretty much what I do too. Except I just count. I'm just saying what I found out. That's as may be. But there must be something else he does different. He said he repeats the tempering straight after, but only warming up the iron, so it never even turns red. Tempering twice in a row? Why would he do that? He said it happened by chance once, and he noticed it made everything stronger, so now he does it that way all the time. Well, there's no harm in trying it. Are you satisfied? You did what I asked of you, so I'm at your service. Nada, ya está. Lo he solucionado. Bueno, esto ya lo vendemos. Pero, miércoles. Nos toca ir, vamos a hacer lo principal ya. No estar dando las vueltas. Aparte yo estoy harto de cuando quiero aprender el sigilo de más. Y yo literalmente me he metido por todos los sitios que podía. Sobre todo los que decían, ahí está prohibido entrar, pues yo me he colado. Es más, yo me he metido en el maldito monasterio, no es coña. Bueno, más o menos me he metido. He llegado hasta un punto y ya no podía continuar porque estaban las puertas muy difíciles. Es más, intenté abrirlas, le cogí la llave a uno de estos y todo. Pero vamos, que no es tu tía, para avanzar por ahí, Es más, yo creo que dejé al prior jefe o como se diga eso, yo sé que le dejé tonto. Aquí había uno de caballos, a lo mejor se aprovecha y pilla una silla o algo, porque la tengo reventada. Ah, ya estamos aquí, a ver, ¿qué pasa? Uf. Ese humo yo no lo recuerdo. Guardia no me deja hablar. A ver, lugareño, dime qué ha pasado. I hope I can be of some... What's happened here? Things are bad. Very bad. First, we get attacked by them brigands. Barely come out of that alive. Plague, you say? Indeed so. Something's up with the village. Even the livestock are dying. Who attacked you? I don't know. Some bandits. Ever since Scarlet's was raised, they've been marauding the whole province. I heard the bandits didn't get... Luckily, young Straw saw them still over by the cross and woke the whole village. We even captured one. He's tied up. Did you put up a fight? We most certainly did. Once Melikar heard young Straw shouting to the hills, he handed everyone a pitchfork or a flail, and we ambushed the bastards. Good on you. How did it turn out? We gave them what for until they turned tail and ran. But they cut up young Straw something awful. He didn't live to see morning. Who are Melikar and Straw? That's right, you're not from around here, are you? Melikar's the one looking after things round here now.
Before that, it was down to Smill from the Neuhof stud. But they killed him that time they raided the place. And young Straw is the son of Andrew, a local woodcutter. Or was, I should say. The bandits saw to that. His old man isn't taking it well. Hombre, es normal con todas estas. Where will I find Melichar? If you stand at the main gate of the stables and look across the road, Melikar's is the house on the left. Vamos, lo que tengo atrás. ¿El balago dónde lo vais a enterrar? I'd like to talk to you. I see. Well, if you stand at the main gate of the stable... Háblame de la plaga. Tell me more about this plague. It sounds terrible. Worse than you can imagine. The whole stud, livestock, sheep, chickens, all dead or dying. No doubt the people will be next. Melikar's old woman's taken to her bed and it doesn't look good. Straw's wife and brother, more and more. I'm sorry to hear it. I'm looking for Matthias. He works as a stable hand at the stud farm. Matthias. The brigands got him, poor lad. No jodas. Thanks. El Matías era el compañero de los tres que I somos. feel quite hungry. Tienes hambre ahora, me cago en la mar. Ahora buscamos algo. El Matías debería estar por aquí. He dicho que está por donde buscaba. Y hay un tío tirado. Míralo, el Matías ahí. Hal? You're a sight for sore eyes. What are you doing here? It's good to see you too, Matthias. Sir Radzig sent me here to investigate the raid. Sir Radzig? Looks like you've come up in the world, mate. You're here as his envoy? Anda, toma, ya subió un nivel. Me ha cogido en su guarnición. He took me into his garrison. Hal, the blacksmith's boy, in the service of his lordship. Who'd have ever thought it? My luck hasn't been so good. Habéis sobrevivido. You survived. That's something to thank God for. True enough. If I were in your shoes, I'd get the hell out of here. Disease? Folk are saying it's the plague. Whatever it is, it's bad. It started the day after the raid. First the horses got sick, then other animals, and... Oh, damn! Are you alright? Well, at least I haven't caught the sickness. But you've been hurt? It happened during the raid. One of those damn bandits fell on me, horse and all. My arm's badly broken, but... Tell me about the raid. What do you want to know? Pues todo. I hear one of the raiders was taken captive. I'd like to question him. Aye, old Melichar let him have it over the head with a flail, and now he's locked up in the barn. Why's that? That fucker killed young Straw, and his old man's sharpening a sickle for him. Uy, eso quiere decir tal. Hombre, yo no entiendo, pero ha de entregarlo, pero... I understand old Straw wants revenge, but first I have to question that. Good luck, then. Can you describe the raid? I don't know. They came at dusk, so you couldn't see their faces. About 20 20 of them. They weren't humans, though. They spoke Czech. You talked to them? No. They were shouting at us. They were very sure of themselves to begin with, but when... I know you've got courage enough for any man, but how did a bunch of untrained villagers manage to hold off armed bandits? One of the village lads caught sight of them coming through the woods and told Melichar, who roused the whole village, and everyone grabbed what they could. Pitchforks, axes, flails, and we went out to face them. What? You mounted an assault again? Joder, con esto. Aye, and that was the key. It was the last thing those whoresons expected. A few of them still managed to break through to the village, probably wanted to torch it. But even the women here were armed with what they could find, and they took the bastards by surprise. Joder. Para decirles algo a estos. Ya nos han dicho toda la enfermedad, pues nada. ¿No te puedo atender de alguna manera? No sé. El pobre lo tenemos aquí. Y la enfermedad que... No, hombre, peste no... no, de momento no sé yo peste, pero vamos. Han muerto primero los animales. La peste... Al que pillara lo pillaba y adiós. Es más, si hubiera peste aquí estarían todos, vamos. ¿Cómo se dice? Contagios o los mínimos. You're not allowed inside. If you want to go in, talk to Melichar. ¿Y dónde está Melita? El Melichar. Good health to... I need to talk to that cat. Sorry, no one's allowed inside. But I'm Sir Radzig Cobbler's envoy, and
I don't care if you're the Pope's envoy. I can't. If you want to talk to the captive, farewell. Nada. ¿Dónde está el militar de los cojones? A ver. Pregúntame por situación. ¿Está aquí o a la derecha? Oh, que pego estoy con el árbol. ¿Este? Are you Melikar? Aye, that's me. I need to speak with the prisoner. And why is that? Henry, envoy of Sir Radzig Kobyla. I'm here to investigate the... I'm sorry. I have other things on my mind right now. In case you hadn't noticed, we have pestilence raging here. And Sir Radzig won't help us with that. Nadie podría imaginarse lo que podía No pasar. one could have known what would happen. If Sir Radzig hadn't pissed off into the woods and stayed in the camp, they would never have dared attack us. If Sir Radzig hadn't gone into the woods, he'd have left so many to attack here that you'd never have fought them off. It makes no odds now. We've a different problem to deal with. If there's anything I can do, just tell me. There's a stable hand living with us here, Matthias. Yes, I know him. And he knows some girl who helps out in the monastery infirmary. Johanka, I think her name is. She might know someone, if she's actually there. Pues nada. Very well. I'll go to the monastery. Thank you. At least for taking the trouble. If I have to go to the monastery... It's hard to say. My wife is feverish. Others have the chills. I heard some are throwing. Others still are breaking out in sores. Llagas. Why don't you see for Eso es lo yourself? mejor. People talk a lot and I don't... Very well. I'll make... I've daubed lime on the afflicted houses. But don't Con stay limo. too long in those homes. That I can... ¿Limo? Limo. A ver, marcas. Son marcas con limo. ¿Será esto? A ver. Go away. Leave me alone. Jesus, lad, what are you doing here? Can't you see the plague cross on the door? I'm here because of it. God bless you, boy. I need to know exactly what you're suffering. Oh, I see. Well, Fiebres. I have a dreadful fever. My wife, too. I recall almost nothing of yesterday. Is there anything else? Well, forgive me for saying so. Me The shit cago just en pours out encima. of me. I can't keep anything in. I'm completely worn out. You have my thanks. Wait a minute, will you? A ver qué queréis. So tell me. I need to write my will. Sí, sé hacerlo. I might manage that. Excellent. Yes? I, Vincent, son of Vincent, grandson of Vincent of Mehoyed, do bequeath my estate and all my worldly goods to my wife Wilma. I can't bear the pain. If my wife were to pass away with me, I bequeath all to my cousin Dobesh, at this time the cobbler in Janovitz. In no event shall my prodigal son Elia, the layabout and good... Should I write? Yes, and then write, the executor of my last will is to be my good friend, Father Fabian. Anything? This will was written down by... What is your name? Henry. Lord, Presently in fealty to Sir Radzig Kobyla. please. Well, I never. No more suffering. That will add some weight. Here, take my... Nada. Muy bien, muerte. All right. Yes. Nada, una pequeña misión que he hecho de gratis. Pues nada, venga, que nos toque irnos para acá por la cura. Ya que tengo... Esta con el banca. Pues nada, haré primero esta. Joder, pero peste no es, o sea, yo cuando les he visto y se caga encima todo el rato. Peste no tiene los típicos, ¿cómo se dicen estos que eran excesos negros o tal? Nada, a correr, ¿no? Se cagan, o sea, primero los animales y tal. Uf. Que os jodan. Mataos entre vosotros y luego ya eso hablamos un día. No, pero ahora no, No. No te cruce y corre.
Bueno, voy, mentí encima. Es ponerte la espada. Encima no quiero que me venga otro por allí. Está entretenido, o sea que me puedo encargar de este fácilmente. Ah, con que te rindes, ¿eh? Espérate. Uy, a todo vuestro. Yo que tú correría. Look out! There's an enemy here! Come here, Dilly Liver. No, nada de ir para allá. Luego ya se sobramos que hacemos estoy cerca de aquí. What's the matter? Come on! Pues no, se va a hostiar. Estando a medio metro de la abadía. You'll get one. ¿Por qué no se encargáis de los Go ahead and gather your strength. de los cubanos? Se me dejáis a limpar, no sé. Me parece un plan cojonudo. Oye, uno de la guardia me dio bien una ayudita, ¿eh? Come here, Lily Liver. ¿Cómo que borrachín? ¿Llamo borracho? Se me gracia. Un guardia armado que siempre puede tocarme los huevos, estoy dispuesto. Come here, Lily Liver. Ya está, ya es hora que me ayudaréis, Sara, encárgate un ratito, solo un ratito. The answer to my prayers. Just when I wanted to vent some rage on something. Look out! That's those bastards! Gracias, ¿eh? Cuídame, cabrón, que yo no estoy para calzar muchos contactos. Pues venga a ganar su lado o algo, dejarme en paz. Oye, ahora, ¿eh? ¿Te ha metido una flecha entre ellos? Mira, mira, se está pegando ahí. Mira, ya. El bandido. A ver, esto para mí. A mí. A mí. Y algo así más carito. Esto también. Mira, por cierto que me voy a agenciar yo ahora. Esto voy a vender. Ya. You're done for, fuckers. Come here, Lily Liver. ¡No! Fuck this. Way off. Pero no te me pongas en medio, joder. No, quiero pegarme contigo. Casi un error. Jesus Christ. Me rindo, quieto, que no quiero hacerte nada. Me rindo, cojones, ¿no te he dicho que me rindo?
that the best you can do? No quiero hacerte nada, me cago en la madre. Y es que a mí quien me manda a meterme en marrones. Espera, está pegando el suyo, que es un arquero. ¿Pero qué está pasando aquí? Come here, Dilly Liver. Que no quiero pegarme contigo, que te da sin querer. No, si al final acabo cargando antes, Que no te quiero hacer nada, déjame en paz. Blasta. Vale, por cierto. Uno de calentura, por favor. Y antes de que la armadura me la casque más, de lo normal. Qué pesado, que no te quiero. You get what for? Claro, llamo al puto caballo y me largo. Ya está. What's the... Pero que no te he querido dar, de que te me cruzaste, coño. Pero se me ha ocurrido no hacer nada, en serio. Ya está, es el rendirme. Ríndete. Sale. Se estoy dando a rendirse, déjame en paz. Pesado. You call that combat? Yeah. Que verás, y encima la multa que voy a tener que pagar por... Ya gratis. Ah, Kurma! Enough! You've got me! Leave me be! Yeah! A ver, un guardia que me pueda rendir, que no me quiero hostiar, por favor. No. Guardia, me quiero rendir. God be with you, Henry. ¿Ya? Tú no me quieres hostiar, ni detenerme, ni nada. ¿Qué demonios ha pasado aquí en un momento? Espera, a ver, aquí. Ya me ha vuelto a cascar así de gratis. No tengo por los zapatos. Lo voy a tener que comprarlos entonces. Bueno, ya que estoy aquí voy a vender mierda de red. No, el armero, el de los amboros está aquí al fondo. Ya. Qué paliza más de gratis me acaban de dar ese. Estoy sin querer, macho. Salami, sausages, lard. Mira, ¿qué pasa? Qué paliza más grande gratuito me acaban de dar. Hay que tomar otra de caléndula porque veo que estoy, vamos. Uy, perdón. Espérate un poco más a la barra. God grant. Hablemos de negocio. Buen dinero. Por casualidad no tendrás para reparar zapatos, ¿no? Vaya por Dios. Y escudo... Uy, este. No. Me quita un teoría de ruido, pero me mola, ¿eh? Así uno que me subo todo, este. Pesado corteado.
Y me sube todo, incluso tal. Me quita hasta ruido y todo, ¿no? Pero me quita carisma. Yo no sé que sea. Me dé todo. Visibilidad, notoriedad y ruido. Y es caro de cojones. Vale. Let's talk about... Well, What about this? that's still too... Alright, so... Mira, 1000 pavos como efectivo. Meat, cured and fresh, from the woods or from the pen. Yeah. It all tastes delicious. Ah, no, vale. El que tengo que hacer la misión, ¿dónde está? La gracia está aquí. Está justamente cerca del bar. Uy, un sacerdote cerca del bar. Yeah. Well, now. I was surprised myself, but I wasn't Yeah. sure Becky. Míralo, mira el cura aquí, al lado del vino, ¿eh? ¿Para qué luego lo digamos? Espérate, ahí hay más de uno, ¿eh? Father, Vincent of Merhoyed sent me to... What's the matter, my son? I'm bringing Vincent's last will and... Almighty Father, be merciful. Master Vincent has been taken seriously ill. A disease has spread in Merhoyed. Yes, I did hear that people are but Vincent is still alive. Yes? Let us hope the good Lord will leave him here with us a while longer. Thank you, Father. Take care now. Hostia, pues mando 500 pavos, yo no me voy a cagar. Me voy a guardar la partida. Eso sí, capaz de que han... Vamos a ir rápidamente por lo de... Porque me imagino, viendo que lo de testamento y demás, incluso teníamos otra opción como para dárselo a su hijo o tal. Eso sí, a saber cómo se tuvieron que llevar el padre y el hijo, porque el padre, vamos, no quiere ni ver al hijo. Contentar a unos padres es complicado. Las gallinitas. Aquí está. Ahí pues mira, fue atacado y ahora tiene una plaga. I don't know if you've heard about it, but Merhoyed was attacked. Oh God! How is Matthias? Wounded in the arm. He's being brave about it, but his injury looks bad. I need to see him. Before you go, there's something else. What? Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Their livestock has died off, and now the people are coming down with it too. I thought maybe someone here might know what to do. Merciful heavens. How awful. It's a good thing you've come Otra vez here. Nicodemus, If there's porque any Nicodemus está hope, contento this is conmigo. the place to find it. He may know how to deal with it. Very well, I'll try. Come back when you know Para que no more. lo sepa, Nicodemus te hacía limpiarle su jardín. Yo lo hice, no dejé una maldita planta y supuestamente me quedaba algo. ¿Qué pinta que está por aquí? ¿Ya no? No. Ah, aquí dentro. Aquí dentro es donde acabo de venir yo. Ah, que está roncando aquí. Some kind of disease has taken hold. Johanka said that you might be able... A disease, you say? How intriguing. Interesante. Pero si podéis ayudar... Yes, it's very interesting, but can you help these people? I can't say at this point. Tell me, has the whole village... No, todo el pueblo no. La mitad. No, I mean, not yet. Several households have, around half the village. Merhoyed? Isn't there a stud farm there?
And what of the animals? Yes, there's a stud farm. Todos los animales han muerto. And they've all died off. The horses, the cattle, chickens, and now it's got to the people. That is most What are we to do? Do you know the symptom? Sí. Sí. Yes, more or less. Excellent. I have several extensive volumes here in the library. Sí, sí, leer. Yes, I can. Excellent. So, where should we... Evidently there's something amiss in the... In the what? The digestive tract. Right. The trouble lies between the mouth and the arsehole. Uh-huh. We can rule nothing out at this stage. You look in the breviary... But I don't know Latin. Fortunately for you, our brother librarian is translating these moments. Study the breviary carefully and compare... I'll try the proven classics. Avicenna and... God be with you. Pero ¿cómo no vas a saber latín? Desgraciado, si no hemos leído el latín. De mala manera, pero ¿qué? ¿Es una otra papel o...? No, un vendaje no, esto. Hay varios, esto... Producción, bilis negra, fiebre acompañada... Exceso bilis amarilla, no, bilis amarilla no tiene, a ver. Tiene las renales, el pullido, la boca, no, estos no tenían nada. Claro, o sea. Recaston. Estos bilis y esto no. Bilis y esto no tienen. Espera, este sigue siendo convulsiones, diarrea, delirios, dolores. Este tiene toda la pinta. Humanos, por ejemplo, el agua como el mismo origen. Montaje los últimos antes. Vale, creo que sé lo que es, creo. Pero no. Pero ¿cómo te lo digo? O sea... I think I have it. Yes? Es el del agua. El agua contaminada. It's poisoning from tainted water. Really? That sounds rather unlikely. But if Master Johann of St. Paul's... We shall have to prepare some... I could help with that. Really? Yes. I know. An ordinary fellow who knows the arts of physic? Who would have thought it? I'll get started right away. I, meanwhile... Merhoyed. Oh, yes, Merhoyed. Thank you, Brother Nicodeme. Antes necesito que curéis al preso. Buena suerte. Good luck, bro. And to you. El preso, bueno, el preso no sé si me van a cargar. A ver. O sea, yo al menos he entendido que eso es agua contaminada. Espero no haberla cagado. Menos que esto se acuerda antes. Antídoto, poción de maldición, furia de... Una redentor, poción de Lázaro... Vale, necesito carbón. Sí, hombre, eso me imagino. El carbón me lo imagino, porque eso es un... Coño, el carbón para el tema de... Coño, ¿cómo se dice esto? Pero espérate, no te vayas, que necesito comprar ingredientes. Porque aquí no tendrás, ¿no? Mira, aquí tiene. Voy a cerrar la puerta antes de que me digan que se haya robado algo. A ver si no me recuerdo. Carbón. A ver, carbón. Pero aquí no tiene carbón. No, sí tiene. Vale, cójate. Preparad agua de un puñado de valeriana, 2 de carga y algo de carbón. A ver, echad el carro en el caldero que hierva durante 2 turnos. Agua. Echad el carro que hierva durante 2 turnos. Espera, ¿cuánto de carto? Que es lo que no me he fijado. A ver.
2 de cardo, pero no dice... Así que me imagino que será doble cardo. Los 2 de cardo. Y que llevo durante 2 turnos. Vale. 2 turnos. Y luego es añadir la valeriana y que hierro durante un turno más. Dejar que se enfríe, por favor, añadid el carbón, pero que no hierva. A ver, ¿dónde está la valeriana? Un turno más. ¿Pero cuántas pociones de esto tengo que hacer? ¿3, 4, 5, 6? ¿Un chorrito para cada uno? Y aparte esto toca destirarlo. Por último añadir el carbón, pero que no hierva. Vamos, echar el carbón y ya está. El buen carbón. Qué rico. Por el carbón, no sé, disolverlo un poquito o no. Pero yo sé que he visto que el carbón lo utiliza mucho para estos temas. O sea, es que no sé cómo se dice, mire, subo alquimia, tomo ya. Alquimia. Y tengo 2 puntos. No. Es que tampoco me interesa nada esto. O sea, esto sí me interesa. La rutina. ¡Oh! Esto me interesa. Que así tal no me gusta nada eso, ¿eh? Yo que tenía... Ah, vaya. Explorador... ¿Esto que es contemplativo? El baño. Vista... Explorador 3... Es que lo único que me parece... Esto contemplativo. No, me voy a ponerlo contemplativo. A lo siguiente me pongo explorador y ya está. Nada, venga, vamos a pasarles el buen brebaje a esta gente. Eso sí, me voy a tomar otra la caléndula. No está nada robado, ¿no? Lo que veo ahí de los plantitos ni nada, ¿no? Parece que está hecho eso así para que... Sí, para cuando se vaya este, hacer la poti. Los de caléndula y tiramos. Llevo el remedio. Pues espero no haberme equivocado capaz de qué es esto, pero es que yo cuando estaba leyendo lo de diarreas, fiebres, delirios, todo ahí incluía, y decían que al principio es total y luego después de los animales el hombre. Yo no he entendido eso. Y bueno, la antorcha, que sea el guardia X. Oye, cura, te podrías haber puesto los hábitos, ¿no? So, here I am. It doesn't look good at all, Mike. Yes, here it is. I'll take 4 doses, you take the rest, and let's split up. They wouldn't let me go near that prisoner. They want him to suffer. Perhaps I'll be able to convince them. I hope so, but in the short while I've been here... Sure, farewell. Bueno, ni siquiera me tengo que pasar poti a todo el que me lo pida, vale. ¿Alguno de vosotros está afligido? No, este se encarga... Este.
¿Dónde estaban aquí los heridos? Hay que buscar las puertas con la cruz. Jesus Christ. He descubierto la causa de la We enfermedad. found out what could be the cause of it. And? You should check where your water's coming from. It'd be hard to poison the spring, but what about... I have my suspicion. The bastards weren't satisfied with killing young Straw. Take care now. ¿A ti no te tengo que echar darte una potia o algo? No. May the Lord watch over you. ¿A ti? No, let me sleep. Lord, please end this. Please, no more suffering. God be with you. What? No. Ah, me tengo que esperar a que sea de día, porque si no estos no se dejan beber. Pues sí que es verdad que baja mucho menos la sociedad y todo. Y mejoran aquí, no me pregunto por qué. A ver, hogareña. Good health to you, Henry. Yo sé quién se lo tengo que enchufar el... A ver, si te lo digo a ti, ¿tú te metes un chute de esto? May the Lord watch over you. No. Yo sé quién se lo tengo que enchufar. Bueno, había otra casa que ya anda. Aquí está, dice. Échate un traguito de esto. You're back? Of course. I don't doubt that now. Did you deliver my will? Christ almighty. It lies securely. What a relief. Don't worry. I brought a remedy. Drink this regularly. You and everyone in the house. Perdón. You have hands of gold. Pure gold, my boy. God bless you. Ay, Dios. Qué a gusto me he quedado. Vamos a ver que buscar a quién más necesitará el potingue este. ¿Tú quieres un potingue? I'm honored. Oh. God be with you. ¿Alguno de esos gatos está infectado? Creo que tiene... No sé si tiene grupo. No. Uy, perdón, lo siento, gente. Uf, qué gusto me he quedado. Vale, esta casa tiene una... Uf. Madre mía, estoy oyendo mis pies ahora. Increíble. Who are you? Don't you know that Rest easy. Drink this regularly. a cure? Vale, ya está. Otra que le da la cura. ¿Alguna...? Porque no. Uf. Pero me imagino que alguna de estas casas más también tendrá. Y hasta el mercader este. Daniel. Brother, is that you? Yes, the sled. Is this holy water? It is. Drink some. Darle por ejemplo. Ya está, ya he curado a todos. Soy la leche. Oye, esto está un poco vacío, ¿no? De allanamiento nada, ¿eh? Espérate que se despeje la situación. ¿En serio? Nada. No sé, 2 horas. Uy, podría haber aprovechado para haber leído el libro de alquimia que tengo pendiente.
este, ¿no? Este es ¿esto qué es? Un anillo de plata. Para gobernarlos a todos. Estos mapas que he ido por ahí encontrando, yo no me acuerdo ni de dónde. Bueno, vamos a ver si el bueno del Dani está... El bueno del Matías está chochi. Uf. Matías, ¿cómo lo llevas? Can I ask you? I haven't. Tendré que esperar a que pase el tiempo simplemente. Y aquí posadas no hay. Lo bueno es que me imagino, como se les han muerto todos los animales, que ya no podemos comprar caballos. Qué putada. Eso sí, espero no haberme confundido con el este, porque si no... Porque nada amarillo tenían y lo único que... Era lo que coincidía, o sea, diarreas, que si delirios, que si esto... Pues nada, voy a tener que esperarme. ¿Una hora más? Esto se sigue viendo bien. 5 personitas, muchas gracias, señores. ¿Cuándo tengo que esperar? ¿Un día entero? No jodas. Si quiero tener que comprar comida. No quejaros. Tengo que esperar. Subo una temporada. Menos mal que el reloj casi es rápido, porque si no... Hombre, pero me imagino que tendrá que pasar más o menos un día para que haga efecto la poción y todo. Eso sí, esta medicina me parece muy efectiva para lo que era la medieval, que la medieval, vamos, era más ensayo y error, y si te mueres, pues mala suerte. Todavía no. Voy a preguntar, a ver si ya os encontréis mejor o algo. No. Farewell. Tendré que esperar otro día. Es que fijar, no me baja nada. O sea, es la leche, ¿eh? Esa habilidad es la leche. Apenas me baja un puntito. Ya está. Mira. Me lo hago este supongo. Mira, yo me voy a esto. ¿Dónde está el medical este de los cojones? Ahí está. Oye, te he ayudado. ¿Qué tal si me dejas ver al capullo ese? God be with I brought some help, as promised. I will let you, I will. Of course I will. Whether I've managed to rid you of the scourge, that remains to be... I know, Buenos días, but even vale. so... Agradeces o sí, Ratchet. No me des las gracias. Vamos a agradecer o sí. Thanks to Radzig. He's the one who decided to help you. Sir Radzig is a goodly lord. Now open up that Good luck to Hay que ser peloteo en el medievo. Bueno, no es tan complicado. Eso sí, os hemos dicho que tenéis cuidado con el agua. Eso sí, esto parece más vivo. Hace un momento todo lo que llevo por aquí no decía nada. Bueno, creo que es hora de tú y yo echemos unas palabritas. Now let's wait and see what happens. A ver si en lo medio, ¿en serio me queda coño? Ah, me espero aquí. Stop! Epa. Y estabilidad del completo con Holly, macho, no sé la palabra. Y lo acabo de decir antes.
Azuzu, ya me saldrá. Cuando quieras salir la palabra saldrá. Y han pasado 3 días, así que si esto tarda... Controlar el estado del bandido. Esta agua no tiene muy buen color, ¿eh? Welcome back to the land of the... My name is Henry, and I'm investigating on behalf of Sir Radzig Kobyla. Oh, I see. You'll have an easy job with me, boy. How so? I won't give you any problems. Soy sabio. That's sensible of you. I'm a sensible man. Only I'd like to get it over quick and not keep the Rattay executioner busy too long. I understand. What do you want to know? Everything. First, tell me who's behind all this. I follow the coin, lad. We all do. That's not news to me, but who... I got my pay from Runt, like all the men in Pribyslavitz. And Runt got his money from the chief. And the chief had the coin minted. Mira, pero no es tonto. Who's the chief? The bandit leader? Bandit? If he heard you say that, he'd have your head on a spike. That's the kind of man he is. Nobody knows much about him, though. Only that he ain't Czech. ¿Es un extranjero? So he's a foreigner? German? Don't think so. For sure he ain't Czech. And he's got plenty of coin. I'd stake my neck on it. He's got noble blood in his veins. Judging by how he looks? More by the way he talks. Any man can dress up like nobility, but he spoke all la-di-da, like a lord. ¿Dónde puedo encontrar a tu jefasa? Where's that chief of yours now? I've no idea. After Pribyslavitz, he ordered us to raid Merhoyed, but he wasn't with us. He went off who knows where. I don't reckon he'll be out of your hair for long, though. Mm-hmm. So the chief is in command of all these operations? You could say. I'd say you're looking at it all wrong, though. How's that? You ask who's in charge and who answers to who. Only there was all sorts of gangs in Pribyslavitz, big and small. Robber barons who had their own brigades calling them my lord, and common footpads who hadn't a pot to piss in. Men came, men went. Lots of squabbles, the occasional murder. Old cronies and old rivals were meeting. You know what I mean? I suppose so. It was one big muddle. The main thing was nobody asked questions. I didn't give a damn who the chief was or what he had in mind or whether he had one Good. How did you know about Pribyslavitz? Who took you there? Yeah, pero nosotros sin querer. How did you know about... A fellow by the name of Moorcock. We met near Kuttenberg. I was robbing burghers who were fleeing the town from Sigismund's army. We got to talking and he told... Why did you attack Merhoy? The chief himself gave us the order. I reckon he wanted to show the local lords he was nowhere. So he's planning more raids? The chief's always planning something. So you knew the coin was counterfeit? Course I did. I brought those groschen to Pribyslavitz, along with a few other things. Did you? And where did the forgeries come from? Like, where were they made? I don't know. Some merchant by the name of Menhart gave them to me. We used to meet at the charcoal piles near Rovna, by the crossroads there. As it happens, I'm supposed to be meeting him there about now. So Menhart's waiting there? Might be, might not. He could have heard what happened in Pribyslavitz and decided not to show. Uy, vengo en un momentito, gente, que me están reclamando.
And does this Menhart know where the coin comes from? How should I know? To me, he's just another link in the chain. Ya estoy aquí, I perdona, deal gente. with him, and I never ask who he deals with. La magia de los Just like directos. he knows nothing about me. I see. It'd be a waste of breath. All he did was give me the coin, and then we went our separate ways. Who else knows about the money? Apart from the chief, Menhart, Runt, and me, there was a few others. The men got some real money too, with the false stuff. It'd be suspicious if they only had freshly minted coin. You said you used to bring other things. Letters. Menhart would give them to me for the chief. This time I was taking an answer back to Menhart too. Have you still got that letter? Aye. The yokels round here ain't got much interest in. Give it to me then. Aye, Beetle. Bueno, por lo menos esto... Y perdón, gente, por esto, pero ya sabéis, hay que atenderlo todo. What were the letters about? If I knew how to read, I wouldn't be trusted to carry letters, would I? I took them from Menhart to the chief and back. Luego lo leo yo, no te preocupes. Eso es todo. That's all I need to know. For now, for the love of Christ, boy, don't let the executioner interrogate. Habéis cooperado, me encargaré de que se sepa. I can't deny you've been cooperative. I'll do my best to see you. Bueno, pues no es tan complicado. I think old Straw's come for the brigand. Step back from that Eden, young fella. But you can't kill me. Not just like that. Shut the fuck up, you weasel, and keep it fucking shut. You don't even get a say. Calm down, Straw. He won't escape justice. After all, he's... Don't stand in my way, Melikar. Let Henry decide. He's the one who saved his life. Bueno... Coño, es que ha colaborado, pero es un cabrón, pero ha colaborado. Y yo entiendo que el otro se va a encabronar, pero puede hacer peor de todo. Hablemos de esto. Let's talk about it. To hell with that. That Orson killed my boy. He won't leave Merha yet alive. No queréis convertiros vosotros en un asesino, ¿no? Listen to me, Straw. That isn't going to help anyone. You're a decent man, not a killer. Think of your wife. Now where's the justice in that? My boy cut down in his youth. Didn't even have a chance to marry. And that cutthroat swine left walking the earth. Don't worry, he won't escape justice. Surely you don't think Sir Radzig will just let him go? What's Sir Radzig to me? You won't even let me avenge the death of my own son. Take him then. Take him and leave me with nothing but my... I promise you he'll suffer for what he did. Be quiet and go quickly. Ay, por Dios, Rete, igual me lo llevo. Ya hablo con él o llevarlo de Twitch. Ah, pues no soy tan complicado, ¿no? Y no pasa la hora ni nada, ¿eh? Eso sí, va que se las pela, ¿eh? Pero que yo entiendo el padre, pero es que tampoco tú piénsalo, o sea, ¿te molaría tu hijo ver manchado la sangre de la mano por un canalla que no merece la pena? Hombre, vamos a ser sinceros, me llega a mí a pasar, digamos, yo soy padre, yo veo el hijo, vamos. Yo como estuviera en ese momento engorilado, yo sé que iba para adelante. Iba para adelante y vamos. Y vamos, sería un milagro que alguien me calmara. Y si lo consigue, luego lo pensaría bien y tal, pero vamos, el momento que estás ofuscado, estás calentado, corre. Como de hierba en la sangre, corre, corre. Era para Tamber, me cago. Bueno, ya que estoy aquí pillaré las cosas del zapatero. Aquí no hay nadie. Aquí hay unas velas. Aquí está el individuo. Guardia aquí vigilando. Bueno, estamos debajo del escriba.
Uf, pero vamos. Viendo la cinemática yo pensaba, ya me toca quedarme de puñetazos con él, ¿eh? Yo ya lo estaba pensando, ¿eh? Ya. Necesito pillar por todos los zapatos. El zapatero está a la siguiente. Es en esta casa, creo. Sí, aquí está. Pero, ¿qué tal? God's sake, Good health to you. Henry. Hablemos de negocio. God be with you. Esto. Mira, dame los 3 que tienes, que me vendrán bien. Vamos a regalarte un poquito. Can we do some? Well. Bueno, bajar bastante, ¿eh? Is this? That's a poor. Mira, 250. All right, sir. Y ya está. Apañados. Herrero, sastre no, armero, armadura. De este. Piedra patamba. Y aquí tengo una. Averiguo el siguiente ayuda a funcionar. Ah, bueno. Bueno, ya que estoy aquí paso. Que no es mucha molestia. Y si esto funciona bien, sin problema, pues no te venga. Ya me da por tosar, me cago en la mano. Pobre Henry tiene hambre, pues mira. God be... So, did it work? Is your home free of the ghost? Oh, you're here, are you? You're lucky I didn't have to get you myself. So you're saying I won't get my reward? You get paid for results, my dear, and I haven't seen any yet. At least... ¿Puedo tener una poción del sueño? Bueno, ir a ver. Fine. I'll go in. I could do with a bite to eat. Carne de liebre. ¿Tienes algo que esté levanta para comer? May the Lord watch over you. Puerto trasero. Dame un trocito. Y te regalé directamente te paga a mí. Espérate, ¿esto no me lo puedo comer? ¿Esto lo tengo que cocinar o algo? ¿O no fastidio? ¿Dónde hay que una hoguera? ¿Dónde hay una hoguera? Una hoguera. Hay una hoguera, una hoguera. Pero aquí está la taberna. ¿Dónde tienes la hoguera? Dentro, pues vamos a ver. Encontrar el caldero. Para esto, coño. Tirar el fuego. ¡Hala! ¡A comer! ¿Cuánto pasaré si suelto en el caldero? Bueno, ya me cargo alguno, no vamos a ir gilipollas. Aquí alguno se lo come, viejo. Henry, I'm glad you came. ¿Esto qué es?
Tengo que venir a los dos lados, así que venga. Bueno, ¿qué? ¿Te ha funcionado la poti? Por lo menos ya no me veo al fondo. I'm honored that you How's it looking, Melikar? I'm glad to see you, Henry. I'd like to thank you again. Everyone is Oh, pues mira, cured. certera, lo del agua It's nothing contaminada. short of a miracle. Oh, that's a relief. You've suffered enough. We've all suffered enough. God's truth. You know, the folk here are truly grateful. They'd have you and Nicodemus canonized if they could. They brought me gifts for the two of you. I wasn't keen on the idea at first. We're not left with much sin. Pues te necesito mayor que la mía, ya te lo digo yo. No, no. I can't possibly accept that. Give it all back, Melikar. With my thanks. That's kind of you. I'm glad you appreciate our situation. I understand. So am I, lad. So good luck to you. Nada, y quedamos de puta madre, ya está. De mi dinero lo puedo conseguir fácilmente, y en el momento no tengo objetivos así comprar nada. Yo sé que me tengo que guardar pasta para un... ¿cómo se dice? Ya. Para el futuro, pero poco más. Y como todavía no sé, a lo mejor ya tengo ahorrado lo suficiente, así que ya lo veremos. Atrochando por el bosque, atrochando por el bosque. How are you, Henry? Mira, sentarse. Aquí estamos. Esto para el informe. The Lord be praised. What? Sobre el peligro de los caminos. ¿Qué es esto? Sir, can I... Of course, Henry. Well, I thought since we chased the bandits out of Pribyslavitz, the roads would be safer. Ah, criticizing your liege lord, are you? And what, in your opinion, should he do about it? Oh no, I don't mean anything by it. Easy, lad. I'm only pulling your leg. You're quite right. The roads really aren't safe. My garrison is a shamble these days. I lost most of my men in Skalitz, and what I'm left with after Pribyslavitz is hardly enough even to... let alone guarding the roads and patrolling the rest of the province. Uh-huh. That is, I didn't have the men. As it happens, you've come... Recently, I asked an old acquaintance for help. Sir Kuno of Rickwald and his mercenary band. The men who ride with him are a rough lot. Well, excuse me for being so bold, but there's plenty of mercenaries around. You have a point, lad, but I'd like to tell you I talked to Kuno because I trust him. You see, Kuno owes me a favor, So, you want me to join? Yes, but that's not all. I told Kuno I'd send him a guide. But really what I need is for someone to go and report to him at his encampment. You'll ride with his band on patrols and make... No, pues nada. ¿Quién es Kuno? Who is this Sir Kuno of Rickwald? He's the last baron of the House of Rickwald, which became impoverished. So he took to the mercenary trade, like many poor noblemen do. Unless they become robbers, which often isn't all that different. He's certainly an entertaining companion, but as a mercenary, well, let's just say he has his own particular approach to certain matters. That sounds a little worrying. Oh, it's nothing too bad. Just that now and again he needs reminding not to step over the line. Bueno, ¿y cómo es que estáis en deuda con él? How is he indebted to you? I did him quite a big service, actually. I saved him from the hangman. Oh, that sounds like quite a story.
How did it happen? You should ask him. You'll be spending quite a while riding together, so it'll help pass the time. But one thing I can tell you, he seems to have taken inspiration from me. A lot of his men had their own encounters with the executioner too. All right. I'll go and report to him. Excellent. He set up camp between Ratai and Ledechko. It's a good base for covering the province. Good luck, Henry. I will, sir. Farewell. Me parece que encima esta, bando de canallas, sí. Esta es la del DLC, del último DLC que añadieron. The Lord be praised. Ya está, no, vamos a ver. ¿Esto por cierto qué es? May I be of service? Yes, Henry. Chief Engineer Fafar. The Chief Engineer? Is it about Scala? In a manner of speaking. Master Fafar has, well, evil forebodings. Can they really be restored? Everything can be rebuilt with enough will and resource. You'll get the details from Chief Engineer Fafar. Certainly. Where do I find him? Where? No. He ought to be somewhere at Perkstein, unless he's gone off to deal with some problem or other. Well, thank you. Good luck, Hal. God be with you. Joder, mía, me están dando misiones. Ala, quieto. Vamos calmando, vamos calmando. Vamos a cumplir con lo que estamos y luego ya elegimos. God bless you. I've returned from Merhoyed, sir. How does it look there? I brought them help from the monastery. Brother Nicodemus and Johanka from Skalitz. Fortunately, Nicodemus was able to cure the disease. This is doing promising so far. Thank Christ. Some good news for a change. What about the captive? Did you question him? He was infected too. I see. Fortunately, he survived and I had a chance to question him. What did you find out? He was transporting the false coins to Pribyslavitz. He got them from some merchant called Menhart. I don't know him. Neither do I. But I know where the money's handed over. It's not far from Rovna. Excellent, Henry. We mustn't let this opportunity slip through our fingers. Don't go yet. There's something I'd like to talk to you. Take care now. Uy, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Nos vas a dar un aumento de sueldo? Porque todavía no lo he visto. You haven't disappointed me. Nothing against Bernard, Robert, or any of those others. But none of them could find out as much as you. At least not without beatings and torture. And that doesn't always work. You're a godsend, lad. Thank you, sir. Now go and find out who's behind everything, and then we'll deal with them. Yes, sir. Sir. What is it? Sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to happen? All this slaughter and revenge, over and over. It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. I never thought about it that way. Well, just look at the pampered ones who have no concerns in life, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes. Tribulations spawn in life over and over again, and we must stand our ground and face them. So, I go to Sasso and solve this one. You can rely on me, sir. Good luck, son. Joder, macho. Qué profundo ese momento, macho. Por fin, nos has pagado y encima me has aumentado la fuerza. Muchas gracias. Uy, ¿y eso de mantenimiento? ¿Cuándo? Aumentado. Oye, pues está molado, Estoy entre estas dos. Me voy a poner esta en el momento. Como siempre las espaldas las tengo afiladas. Voy a subir un puntito mi vitalidad. Otro entero. El resucitado. Este me mola.
Y más porque siempre me llevo la hostia al final. A ver, aterrador. Es que el escudo ya no lo utilizo, pero vamos, me mola. Ojo, pues estoy entre estas tres. Me voy a poner el aterrador. Creo que me puede ser todavía más útil. Y de alquimia he pensado y puede... Es que no lo vendo, si no. Y es que esta apenas me olvido de que puedo poner venenos a las armas, la verdad. Así que mira, a lo mejor si me acuerdo... Pues mira. Ahí la tengo. Misiones. Bueno, viendo que nos han dado un montón aquí de misiones... Hablo con la plata del informe. Vamos a hacer esto al momento. Y a lo que va con el viaje rápido, yo voy a ir un momento por agua. Que pensé que tenía que ir a la botella, pero no la tengo. Y me está dando ganas de beber. Y ahora comento. Bueno, vamos a ir primero por esta. Y a lo que va, vengo en un momentito. Ya estamos aquí. A ver, vamos primero por el boticario. Yeah. God bless you. Yeah. ¿Tienes alguna poción para los malos espíritus? Do you know anything about getting rid of wandering souls? The wrestler's dead? I might know a bit about that. Oh, come now, Konyash. You helped me once before, so I'd like to ask you for something. Fine, you're right. I'm interested in occult teachings and a bit of alchemy. It's far more than just old wives' tales. I truly believe it's a science. So what exactly do you need? To help a village woman from Ledechko. Her neighbor's ghost has been haunting her. He visits her every night. You don't say. Now this is interesting. Revenant spectral beings, cursed souls from beyond the grave? Yes, exactly. Her house is haunted. To put it vulgarly, my lad, to put it vulgarly. But there are spells that can banish restless souls back to the realm of the beyond. Now that's what I wanted to hear. And do you know the spells? Well, I'd like to learn at least one. But the only book I know that contains them has been classified amongst the Libri Prohibiti. I've no idea what that means. The spell's written in a forbidden book. A book that's in Latin and kept under lock and key in the monastery. ¿Tengo que robar ese libro? Do you want me to steal the book? If you want to get rid of that revenant, when you bring me that book, we can come. Fine. You'll find it in the monastery library. But it won't be easy to get in. I'll try.
Ah, bueno, yo me he metido en ese monasterio, luego ya eso ya me buscaré la vida, pero eso sí, hay que hacerlo de noche y con mucha calma. Vale, este momento lo dejaré hablar. Aunque la verdad no tengo ni idea cómo se el monasterio mucho por dentro, solo estaba hasta un punto donde no podía avanzar porque no tenía... para abrir puertas es muy difícil. Vamos, me imagino hacerlo en plena noche y tacatá, 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 tacatá. Uy, no entiendo que yo no me quiero ir, que me quiero ir para allá. A ver, ¿qué le pasa a las minas de Scully? Me caigo. A ver. Aquí. No, ya la daba. Me habría molado que hicieran una marca como que está un poco más alto, más abajo. Me habría venido muy bien ese momento. Oye, jefe. Vengo a hacerte algo de The las Lord be minas. praised. Master Fafar, Sir Radzig ¿Me da sent me tos to en you. serio? Did he? He must think highly of you. I do the best I can. That's good, because this is damned important. Silver's our most valuable asset. How can I help with these, evil foreboding? Sir Radzig may make light of it, but a large quantity of silver has been discovered hereabouts. You really think someone could be stealing the silver from the mines? I would have thought that would be quite a job, wouldn't it? It certainly would. Which is why I'd like you to go and check out not only the mine gallery, but also the yard with the smelter and the waterworks. Is that the yard next to the Scalit's mill? That's the one. I don't know what state it's in now. There used to be a stock of charcoal and smelted silver. A silver store? Could there really be any? I doubt it. I'd be surprised if it was. What about these waterworks? What's there? A stamping mill and washing troughs. They're on the bend in the river below the castle. You can't miss them. There are big tanks and equipment all around. You said mine gallery. Boy, there's such a maze there that it would take a week to crawl through the place. There's only one gallery I'm interested in. Why just that one? Because I was expecting to find a scene there. All the indications pointed to it. Should I be expecting... Well, I definitely wouldn't treat the job like a visit to church on Sunday. You could find yourself facing that pack of hungry dogs trailing the army. I see. Well, you... He oído cosas y yo cuando he oído cosas. Well, I'd say there's real grounds for your forebodings. I heard from one Scalit's miner that someone may have found something there and didn't report it. I knew it. That bastard Namoy and his cronies. Christ above. The lot of them? How many are there? A dozen? 2 dozen? How am I to arrest them all? Yes. You're quite right. It'll be enough to take Nemoy. So I should look in the mine, and if anyone's there and I find... Exactly. But proceed with caution. That's all clear. I'll get going. God be with you. Hablo con un ingeniero, jefe. Un ingeniero en el medievo, pues como no fuera para... ¿Cómo se dice esto? Para hacer trabucos, catapultas y ese tema de cosas. Uf, es un paseíto, es un paseíto largo, Nada, al paseíto que nos vamos, incluso llegaremos de día. Pongo el directo, 4 personitas todavía, muchas gracias, gente. Me da tos ahora.
Hombre, pero un momento. Ahora me está viendo la cabeza. ¿No sería ese minero que le preguntamos el curro, que creo que lo mandamos a la mierda? No sé si le dimos curro. De que es eso, que oía cosas, de que eso, de que la mina, no sé qué leches. Me está viniendo a la cabeza, pero no estoy muy seguro. ¿Algo de comer tengo? No. Pero me puedo meter una caléndula y así me quita un poco. Y ala. Oriente. Hay un tema. Vale. Uy, esto sigue ardiendo después de tanto tiempo. Por la partida, no entiendo. Hay fuego ahí adelante, pero no es fuego como tal, parece una hoguera. Sí, es una hoguera. A ver si encuentro por dónde entrar. Me hago esta ventana. Pensaba que había que alguien, por eso de la hoguera. Looks like they smashed things up nicely. ¿Y alguien? YouTube. Está muerto, ¿no? Está roncando como un señor. Bandido. Nada. Mira que había mejores maneras, ¿eh? Esto me lo tengo ahora. Un caray de plata. Uy, comida. Ah, no. Esta sí. Pero si aquí hay un bandido, más de uno ya ahora. Míralos cómo duermen los pececiños. ¿Qué cofre no lo puedo abrir? Oh, oh. Vender, para vender. Vender, para vender, más para vender. Uy, encima dos. Para vender. Un hacha para vender. Esto también se vende. Toca el premio. Caballo. Y los otros estaban ahí durmiendo, ¿eh? Mira, veo hay uno que está en la hoguera. Vamos a hacer el menos ruido posible. No has visto nada. Me va despertando al lado, pero bueno. Descalzo no hace mucho. Podría calzar, ¿vale? En esa esquina. ¿Me rinde? What we got here? Entertainment! Great! Da prendere!
Me acabo de ir una flecha. Come and get it. Sí, he habido una flecha. Malo, el de la maldita flecha. Esto de la flecha, ven para acá. No más valía ni para desayuno. Bueno. Bueno, veamos que me he ganado. Esto vale dinerito, esto vale dinerito, esto ya es dinerito, esto puede que lo utilice ahora. Este se va a otro barrio ya. Hala. No tiene comidita, qué rico. Que me viene bien ahí. Luego así dinerito, hala, que se viene conmiguito. ¿Tú qué tienes? Esto lo tiro que... Bueno, lo podía cocinar ahí en un momentito, ahora que lo pienso, pero por acá. Well now, look what's come crawling out from under some rock. Debe una antorcha. Vamos a hablar tú y yo, que encima eres un arquero. No, no es un arquero. Dale, te lo que... Tengo que aprovechar y repararme. Aquí está lo que tenía que buscar. Esa mierda. This is in surprisingly good condition. No, voy a buscar un pequeño catre y voy a echar un sueñecito. Fuera de ahí. Esto ya no es tu campo. Por cierto, a ver, cosas para el caballo. El caballo no puede llevar más, vaya. Pues nada, a ver. El caballo, cosas que tiene es de que no me llegan a interesar mucho. Uf, es que ya tiene mucho dinero encima, para vender. Esto no tanto. Bueno, a dejar de coger mierdas ya. Y dormiremos un poquito. Y así descansamos.
Incluso tenemos esto para lavarnos. Qué práctico. Voy a echar una en la caléndula. Bueno, dos, porque estoy algo jodido. Incluso, mira, me voy a echar un snap, que tengo bastantes. No, nos quedan 2 sitios ahí, amiga. Oye, qué bien se ve esto, macho, tío. La mejor agua de todo el juego. Ya. Ya. Hay un objetivo por aquí cerca. Me he metido aquí, pero directito, no he dudado. Ya. Anda, mira, aquí hay gente. Si hay mujeres de que nos da, ¿no? Un minero. Estos son los... Go and bother someone else. No, clear off. ¿Ya es hora, no mojones? Sí, venga, zánganos para arriba. I hope I can be of help. What are you doing here? Not so fast, lad. I'm in charge round here, so I'll do the asking. And the question... If you're in charge here, you'll be mine Master Nemoy if I'm not... What's it to you? Master Fafar told me if I found a Nemoy here in the mines, I'm to... You think you're gonna haul me off to Ratai to be burned at the stake? Quizá no cambie tanto. That is the punishment for stealing silver. And how do you propose to take us all there? It's enough to take you. The others can run while they have the chance. Even so, is it really worth it to you? It is. You can't just steal the king's silver and get away with it. So be it, boy. May the Lord watch over you. ¿Por qué la convicción me voy a tener que dar a puntazos? No lo intentes. I'm gonna enjoy this. Fuck! No lo intentes. Encima los que habéis conmigo que yo he ido a hablar de buenas con él. Me parece que lo he cagado. Así que hay una manera de hablar con este. O a lo mejor le tengo que dar puñetazos hasta dejarle inútil. Luego ya... Supongo, pero... Es que como esto tiene varios finales, por así decirlo... Bueno, no que guardo aquí cerca. A ver que tengo la garganta y las cosillas. Vamos, caballo.
este yo como lo hago ahora. Para joder, ¿eh? Si hablo con alguno de estos que me dio. What's a woman doing here with... Why shouldn't I be? I'm as scared to stick my nose outside as any man. You could all take refuge in Sat. And what if something happens to us along the way? But that could... Besides, the rest of them will have to come back here eventually. The mines can't stand idle. Where's your husband? What do you want of him? I want to ask him what's going on. Well, then you'd best start praying. He got killed when they stormed Sky. Oh, So am I. He was a good man. What's been happening? Apart from us losing everything, living... Nothing. So why didn't you say... Why should I? You bluff your way in here and start asking questions like you own... But I'm only... Only what? Disculpas. I'm sorry, Well, perhaps you didn't. But nothing ever happens here. Good luck then. I'm at your service. What are you doing here? What's it to you? I mean, no offense. What do you think we're doing here? Hiding? And why don't you head off to Sasau? Do you think none of us have tried it? Nobody ever... God be with you. Nada. Ahora tenemos que esperar un pelín a que se levante esta bella durmiente. Que parece que hasta las 10 de la mañana no es persona. Bueno. Por si acaso. Y tengo ahora demasiado peso. ¿Por qué no pregunto? ¿Qué es lo que menos me vale? Y tengo ahora encima. Pues no, dejo con este. ¿Y si lo intento hacer de otra manera? I'm at your... What are you doing? Not so fast. If you're in charge... No, quería hablar como si fuera Master Faithful. Me he confundido, quería decirle eso por el revés. Perhaps we can find a peace. What do you mean? Adelante no lucharé. ¿Compartir la puta conmigo? No, hombre. Just get the hell out of here. I'm in no mood to fight with you, but I'd better not see you back here again. All right. We'll just get our... I want to talk to you. You're still here? I've come on the warrant of Sir Radzig and Master Fafar to look around. Why would I be with him? He ran off and left us here for the cutthroats. But his actions saved a lot of people. How would it have turned out if he'd stayed and the people would... Many would have died because of it. Some by the sword, some starved it. I don't want to argue with you. I'm here to... Only one of the northern tunnels is open. I've got one of my men standing guard by. Good luck to you. Bueno, pues mira, no se os le ve la jugada. Bueno, ya hemos conseguido esto, o sea, pero es que yo como decía no arder tanto, yo me imaginaba que era otra manera de insultarle, no una vía difícil, coño. Bueno, o sea, hemos visto una buena manera. A ver, vale. Ya. Voy a ir primero al fondo y ahora voy a por el minero. Así que gente de Scaris quedó aquí y sobrevivió como pudo, o sea... Uff. ¿Os de Dios? Perdona gente, pero de repente me han empezado a entrar gente a mi habitación ahí a tope de power, preguntándome cosas y así, y por si acaso alguna era un poquito privada, pues nada, he muteado rápidamente el micro y ya está. Porque aquí no han hecho nada. Pero iban 10 por aquí, o sea, cuidado. Yo medio borracho y a caballo, madre mía.
Deseo que seas aquí. This doesn't look too bad. I guess those bastards didn't want to get soaked. Que no, dice que no lo examinó bien. Pistolas. Carbón y paga. Seems they had a good go at wrecking this, but it's still standing. Ya. Vamos a averiguar lo otro. Mira, y monta guardia con una lancita y todo, madre mía. No te me pongas tonto que me manda para hablar contigo, ¿eh? Halt. What do you want? Me ha enviado Memory. Nemoy sent me. Nimoy sent you? But he knows what it's like down. He does. And he says if I want to risk getting buried underground, he won't... All right, if Nimoy sent you, then go. Right. You've all made... Nada. Espérate un momento, me tengo que meter ahora aquí, porque a mí sitio bajo tierra, uff. Yo respeto mucho a los mineros, ¿eh? Pues... Yo respeto mucho a los mineros, ¿eh? Para los que hacen esto, porque yo estoy bajo tierra, uff. Se me pone la carne de gallina. Y dicen que esto era un laberinto, o sea, de momento sencillito, todo recto. Mira, esto también he cogido, esto me cuelga. Esto de evoluciones. Menos que hay aquí tengo un tocho, que si no... Bueno, esto parece que ya se va empezando a complicar. Algo pasa. I say, don't push me. You're out to kill us all. Don't push me. Your obsession has warped your mind. Don't push me. No! ¡Hostia! Hey, do you hear me? No creo que te pueda oír. Can you hear me? Are you alive? Come on, say something. Vaya pedazo de hostia que se ha llevado el maromo este. Hey! Hey, you there! What have you done? Una mierda he dicho. It wasn't me. It must have been one of your lot pushed him down the shaft. If you hadn't come sniffing around, none of this would have happened. What's my being here got to do with it? What the fuck's been going on? Whatever it is, now you've got a murder to answer for. Only if someone finds out. Entremos en razón todo. A ver, vamos a ver. 8 y 4, 12. Tengo más probabilidades con esta. Listen, neighbours, don't be stupid. You don't want to add another murder to the count. It could have been an accident. You know that was no accident. Or maybe you came to blows, pushed him down, and then we had to stop you. That's ridiculous. If you all clear off out of here, I promise nobody will be asking what happened. Why add to your troubles? Hey! Where are you going?
You're not going to abandon us, are you? Not after all the good times we've had together? Don't you remember how we took care of everyone? Hey! El que estaba al lado salió corriendo, ¿no? Pero no jodas. Tiene que ser de arco. No lo veo, no lo veo. De arco, toma arco. Tienes 3 flechas, ¿cómo lo estás muerto? No veo, necesito una antorcha. Ah, pues mira, puedo ir con él. ¿El pobre desgraciado que se ha caído? No. No, ya que estamos. Uf, menudo talegazo se ha tenido que meter desde ahí arriba. Espada vieja del abuelo. Es que... ¿no? Y pues como suena me la quedaba, ¿eh? No es coña, ¿eh? Por como suena solo me la quedo y me la guardo en el baúl, ¿eh? Y si el gente llega a tener decencia, toma, la espada que era tu abuelo. Pero me han metido un flechazo, así que voy a tener que... Sí. Desastre. Es más, puedo aprovechar ahora que tengo la espada. Me voy a poner este escudito. Es este, ¿no? Ah, no puedo llevar escudo y espada. A ver, me cae. Uf, y ahora pasaré de aquí, déjame adivinar. Esto va a ser un puñetero laberinto. No sé por qué he podido escomer. No, por aquí no puedo avanzar. Eso no puedo ser. Not as shallow as it looks. ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Bueno, esto sube y nosotros nos hemos metido una leve caída, así que a lo mejor llegamos a donde justamente se nos ha caído el tío encima. Yo lo que me pregunto, ¿la antorcha dónde la tengo? Porque sigue iluminando. Si tuviera un farolillo me lo habría puesto recinto. Pues nada. O sea, que ahora esta gente está caminando por mí, me quedo... Pues si me han atacado ellos encima, es lo que me faltaba. Ahora tendré que ir a la iglesia a soltar pavos, así porque sí. Pues me han atacado ellos encima, ¿qué cojones? Me han atacado ellos a mí. Well now, look what's come. Gotcha. I'll slay you for that. No creo. Yo no lo he matado, ¿eh? ¿Me solo tiempo a matarlo? Sí, vale, está inconsciente. Yo no te he hecho nada. Si no tienes dinero, no me interesas. Uno se ha ido corriendo por la izquierda, así que venga. A lo mejor es la salida. No quiero saber nada más de minas en una temporada.
the answer to my prayers. Largo, anda. God! Que no veo una mierda, ve tu sombrero. Algo de luz alrededor. Vete. Estoy yendo hasta el final que se veo luz. Es que no sé si estoy cobrando yo o está cobrando él. Anda, vete a tomar por culo. You can go. And don't ever come back. I understand. Ya, a tomar por culo. Y me imagino que este irá corriendo a la salida. Me imagino yo. No sé qué venga, no sé qué. Menos creo que se dirigirá a la salida. Ya, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Veo algo de luz al fondo. Esta, la parte de la antorcha, me refiero. ¡Oh, sí! ¡Libertad! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué gusto, tío! Menos mal que he tenido la idea de seguirle. Hostia, pues está la mina buff, está ahí en Matusalén. Pues nada, venga. Y aparte tengo muchísimo equipo que vender. He pensado que no. Qué pesados. Quiero llegar rápido, cojones. Ah, me han puesto una trampa. Uy, eso es un cumano. A tomar viento. Adiós. ¡Ay, te cuyo! Sí, sí, te cuyo yo también. Venga, a la mierda. Caballo, es momento de que no me la líes. Y corre como llega el viento. Uy, creo que he oído una flecha cerca mía, He visto por lo menos a 5 o 6. Y con 1 o 2 me atrevo, pero con todos esos no. Uy, pues creo que estoy cerca de mi archich. Hola, ¿qué tal? Vale, ya está. Ya me he librado. Sí, pues estoy aquí. Pues todavía me queda un pequeño cacho. Y encima es que me tiraron un tronco en medio, O sea, tontos no son. Vale, hemos llegado. A ver, voy a aprovechar para vender toda la morralla que tengo encima. Ya. Aquí hay de todo, entre espadas y demás. Vamos a ver, caballo, que te voy a dejar con mucho menos peso encima. A ver. A vender, un aguijón ya tengo en la casa. Vender. Y esto es todo armaduras. Que se lo vendremos ahora.
¿Cuánto dinerito me voy a sacar? I hope I can be. ¿Eso? I've heard that some pilgrim was selling off. Did that Sasso Why? Why? Because there was nothing left for him. Man, isn't there some... No way. See you later. A ver, vender. Ajá. Y si tienes... Por ejemplo, tienes una daga, que me hace falta una, que me ha desaparecido la mía. Y me vendría bien uno de armero y otro de herrero. No, le he dado la X y en vez de mantenerla, bueno, da igual, da igual. Lo hacemos más por ahorrarnos luego tal. Y pues esta camiseta no. Joder. Espérate. Ahora lo compruebo. Esto también lo venderé. Esta camiseta que tengo, yo no sé ni dónde las he sacado. Ah, viene acompañado con... O sea, me quitaría la esta, pero me subiría en todo. Tengo autoridades que me la subiría. Mucho está. Yo parezco otro. Aunque es verdad que me debería dar un pequeño aguacero. Ahí está. God be with you. Ahora, lo vamos a negocio. Plata, esto. Solo espero que va a sacar más por esto, esto se lo crea, por esto sacamos más pasta, ¿no? I'd like to dis... Eso sí, a lo mejor me busco un casco, porque es que este casco con el otro me quedaba muy bien, pero este no tanto. Are we agreed? It's not worth... Fine. Me queda lo de las escopetas y esto que lo podemos vender en el de arriba. God be with you, Henry. God save you. A ver, ¿qué quería yo vender? Vale, el colmillo... que y los colmillos y eso, veo que se los puedes comprar ahí al cazador, se lo he visto más de una vez. Normalmente eso y esto... Uy, que tengo estos arcos. ¿Este también lo puedo usar ya? Sí, mira. Creo, no sé. Este... Let's have a word. Well... That's still too... See now... Este yo lo puedo utilizar. Bien, así. Ya tengo la fuerza necesaria. Pues este no lo tengo. Este lo voy a guardar ahora en la caja fuerte. Y vale.
Eso sí, dentro de poco voy a invertir en ti. Eso sí, lo que vamos a hacer, gente, después de que guarde las cosas, creo que voy a chapar ya tengo bastante. Y vamos a continuar mañana con el DLC de Prisvillas Beach a Fufu. Continuaremos con ese. Y aparte también comenzaremos un... Bueno, no, depende. Porque este no sé cuánto nos tardará, pero mañana empezaremos con este. Y haremos alguna misión suelta. Y este otro tengo bien ganas de probarlo, a ver cómo es. Es el último DLC que sacaron, creo, para que veáis. Este, por ejemplo, creo que es el de... Este es el de Prislavich. Y este es el último que sacaron, el de Banda de Canallas. Y este es el que deberían... mineros de este mes. Bueno, vamos a dejar las cositas en el baúl. ¿Tendré un casco con el baúl? Porque es que ahora este casco me quedaba muy bien con el trapito ese que me llevaba yo. Pero ahora no tanto. A ver, inventario. Esto para la caja. Y la espada vieja del abuelo también va para la caja. Vale. Ah, pues mira, tengo aquí varios estos. Luego tenemos el casco Warhol, que francamente me parece feísimo, o sea, luego ya cuando la tenga toda completa, cuando tenga todos los cofres, me la pondré para que la veáis, pero me parece feísima. ¿Esto qué es? Me robar bolsillos, pues que yo no robo bolsillos con nada. Y darnos aquí tenemos un aguijón, el arco, espada vieja del abuelo, y un martillo de guerra para cuando quiera subirme lo de los martillos. Voy a comparar uno de estos cascos con el que tengo. Me bajaría mucha visión en la lateral, pero me daría de todo. Y este más de lo mismo me protegería más. Oye, me da... Yo creo que... Uff. Yo me cojonaría, viendo esto. ¿Y cómo es el casco nuestro? Es que a lo tonto no nos queda mal, o sea, no nos queda mal. Y es que, por ejemplo, cuando... Por ejemplo, os lo voy a enseñar. Cuando te estás pegando... Mirad. Baja la visera y esto a mí... Llega un momento que se me haría un poquito incorde. A mí me gusta verlo todo. Al menos a mí, no sé a vosotros. A ver, inventario, armaduras. No se me gusta este mucho porque el tema este no me tapa nada la visión y demás. No, vamos a guardar. Y lo que haremos, gente, es que vamos a pasar el hash. Hoy no somos mucha gente, pero bueno, lo pasaremos igualmente, me apetece. Y vamos a ver quién tengo por aquí. Pues mira, el bueno del Guachi. Bueno, gente, dale un fuerte saludo a Guachi de mi parte y hasta la próxima. ¡Comunistas! ¡Bolcheviques! ¡Domingueros! Si es que no se enteran ni ellos, si es que gracias por el hostedito, tío. No se enteran ni entre ellos. Hola Rubén, buenas. No se enteran ni entre ellos, tío. Brutalidad policial. Me ha puesto en la cabeza el Mr. X. En 5 minutos, tío, como una berenjena.